quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. La realidad en su televisión, con profesionales de la noticia y la gestión. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Aquí vamos a buscar a quien resulte responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en este su programa, Quien Resulta Responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable, @hotmail.com. Y bueno, pues estamos en el principio del Buen Fin. Esperamos que todo esté siendo de su agrado y sobre todo que esté cuidando sus dineros, a los que les adelantaron su aguinaldo, que no se desfacen de bolsillo y que pues sobre todo se le estén pasando muy, muy bien. Tenemos hoy un tema muy interesante, yo creo que va a ser un parteaguas de lo que realmente podemos esperar del Congreso, después de que tuvimos una legislatura conocida como los simuladores, porque no hicieron absolutamente nada, sí, entonces esperamos esta legislatura con muchísimos, tenemos algunos puntos en los cuales creemos que va a ser importante y destacado el trabajo que hagan cada uno de ellos. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a mis compañeros. Jesús Castillo, ¿cómo estamos? Gusto de saludarte, ¿Qué Jesús. tal? Buenas noches, Federico. Buenas noches, Juan Ángel. Hola, buenas noches. Carlos Félix. ¿Qué tal? Bienvenido, diputado. Federico, amigos, buenas noches. Pues Juan Ángel es el presidente del Congreso. Hoy estás como... De la Junta Política. De la Junta Política del Congreso del Estado. Y bueno, Juan Ángel, para empezar, pues es algo que no esperaban, ¿verdad? Llegar como llegaron, ¿o sí? Yo creo que yo fui presidente del PRD a nivel estatal. Sí, yo lo sé. Nos preparamos, hicimos mucho trabajo. Evidentemente, la ola roja se veía crecer, ¿no? Se veía que en su momento pues iba a pasar algo similar a lo que en su momento se vivió en el 2006, en donde Andrés Manuel López Obrador ganó. Pero pues bueno, teníamos el antecedente de que no obstante ganó López Obrador con mucha diferencia. El gobernador en ese entonces, el candidato a gobernador Manuel Martínez Cue, no logró concretar la gobernatura. Entonces, bueno, Manuel Martínez Cue, que fue candidato, no ganó por un... No le cambien el nombre. Fernando Martínez Cue. Yo dije Manuel Martínez Cue. Sí, ¿verdad? Pero es que lo traemos... Pero ganó Fernando Martínez Cue. Digo, el problema de Fernando Martínez Cue fue una diferencia de 5,000 y tantos votos. Son 5,000 votos, así es. Votos. Entonces, y Andrés Manuel sacó más de 100,000 de diferencia con Felipe Calderón, 120,000 votos. Bueno, pero vamos, registrado lo que se tiene, pues es, fue un presidente electo, Felipe Calderón, así y es. eso fue historia, ¿no? A lo que me refiero es a que en el 2012 decían, bueno, va a venir Peña Nieto, trae un boom. Bueno, traía un 47%, ¿no? Traía un 47%, su partido traía un 39%, pero los candidatos que traía el Partido Revolución Institucional traían alrededor de 27%. Entonces, aquí lo que importó fue el candidato y también lo que se hizo por cada uno de nosotros en los diferentes distritos. Fíjate que yo tengo esta percepción de las cosas. Sí. Para mí, que tanto ganó... No fueron los partidos aquí en Morelos, no fueron los partidos, fueron las personas. Exactamente. Sí, tanto ganó Morales Barú como ganó Graco Ramírez. Es correcto. ¿Sí estamos? Es correcto, es decir, yo creo que fue entonces, sí, estábamos de este lado entonces. Sí, así es, la gente estuvo más consciente, más despierta, ¿no? Y de hecho fue una participación muy amplia, que yo creo que eso es lo que dio la diferencia para ganar o perder. Luis Ángel, ¿qué podemos esperar hoy por hoy de la Junta Política y Gobierno? Mira, hemos estado tratando de que sea una junta diferente. Quiero decirte que inclusive hay temas polémicos que en su momento salieron a la luz. Yo no tengo problema en decirlo. Por ejemplo, el hecho de que digan, es que los coordinadores ganan 120,000 pesos mensuales, ¿no? Y que además de su dieta, ¿no? Que bueno, y lo quiero aclarar acá porque es el espacio finalmente, al decir, bueno, no es que se ganen 120,000, sino que nosotros nos dejaron una legislatura con un déficit, ¿sí?, de alrededor de 27 millones de pesos, en donde teníamos pasivos laborales por 20 millones de pesos, en donde tenemos pasivos con proveedores en alrededor de 9 millones de pesos, y te puedo seguir señalando la cantidad de deuda que tenemos, en donde no se había pagado los últimos 2 meses al instituto, un mes, perdón, al Instituto de Crédito, y así otros adeudos con Seguro Social, y que finalmente tuvimos que llegar a revisar, ¿no?, esos 120,000 pesos, que es la mitad de lo que recibían anteriormente los coordinadores de los grupos parlamentarios. Es decir, en la anterior legislatura tenían
el 240,000 pesos por diputado, por coordinador. Nosotros lo reducimos a 120,000 con la salvedad de que este recurso era efectivamente para espacios y para asesores. Para sucesores. Pero, por ejemplo, hay diputados que se despachan solos. Y ya se quedan sus 120,000 pesos entonces para ellos, ¿no? El caso de 2 diputados que son 120,000 pesos para 2, ¿no? Yo en el caso de tu servidor son 120 que se dividen entre 8, así que nos toca de 15,000 pesos por cada diputado, que es para asesores, que nos permite realmente tener uno más o 2 más dependiendo a la calidad de cada uno de ellos, y que bueno, que finalmente es lo que tenemos, pero que tenemos una bolsa que es 3 veces menor de trabajadores porque nos dejaron 48 espacios de 500 trabajadores que tiene el Congreso. Es decir, no liquidaron a las personas que debían de haber liquidado, liquidaron efectivamente a los trabajadores de confianza, pero no a los que estaban ocupando los espacios que poseían, en ese caso, dentro de la burocracia del propio Congreso, ¿no? Y creo que sindicalizaron por ahí a algunas personas, ¿no? Las mandaron al sindicato para poderles garantizar ahí su permanencia. Es eso, hay casos como en la Auditoría Superior Gubernamental donde los liquidaron en julio, ¿no? Y que dices, bueno, si ya liquidó en julio, pues es para que la nueva legislatura tenga los espacios. No, los contrataron en agosto. 16 de agosto están las altas dadas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues hablas que fue un abuso por parte de la anterior legislatura y que, bueno, que en base a eso, por eso se aprobó una auditoría que no teníamos el recurso para poder para poderla aplicar, pero que bueno, que ahorita ya que se va a dar la ampliación, tendremos ese recurso para poderse hacer esta auditoría y saber realmente en dónde quedó ese recurso. Diputado, suena fácil, en teoría, decir que ustedes serán mejor como Poder Legislativo, toda vez que está catalogada como la peor legislatura de la historia, la pasada, por los excesos, la falta de productividad, aunque no es iniciativa privada, por los excesos que vivieron, préstamos, automóviles, y cuando se fueron muchos se llevaron computadoras, mobiliario, vehículos, equipo, plazas, etcétera. ¿Sí detectan un saqueo al Poder Legislativo? Pues nada, te puedo decir que hubo un robo masivo de laptops, por ejemplo, ¿no? O sea, de alrededor de 11, ¿no? Que está en las actas de las averiguaciones previas ahí del robo de las laptops. Casualmente, hay alfombras que se arrancaron, ¿no? De las oficinas, y dices, bueno, el papel de baño también, ¿no? Bueno, eso pasó también hace 6 años, ¿eh? Hace 6 años también dejaron las oficinas, pero tronadas, ¿eh? Yo quiero decirte que, bueno, que en este caso nosotros hemos sido muy realmente concretos, ¿no? En revisar. Había un contrato para una empresa para mecánica, ¿no? Para revisar los vehículos hasta por 500,000 pesos en un mes, ¿no? O sea, digo, nosotros arreglamos los 24 vehículos que cuenta el Congreso con 130,000 pesos. O sea, tenemos, hemos hecho un ahorro en varias cuestiones, ¿no? O sea, hemos nosotros limitado inclusive, por ejemplo, el pago del seguro de gastos médicos mayores. Dijimos, bueno, no lo vamos a tener y no lo hemos tenido ni lo hemos contratado. Estamos revisando si se puede, porque finalmente tenemos calidad de patrones para acceder al seguro social, por ejemplo, ¿no? O sea, y por algunos maestros que están ahí y que dicen, bueno, denos por lo menos. Oye, y hablando de patrones, el tema de los aguinaldos, porque no son empleados los legisladores. Así es, totalmente de acuerdo, Carlos. Decirte que hay una iniciativa que se presentó por mí y por el diputado, perdón. Pues lo que es, ¿no? Por el diputado Héctor Salazar y por tu servidor, ¿sí? Con la finalidad de que este aguinaldo que no corresponde, que es ilegal, porque efectivamente nosotros nos consideramos como jefes, como patrones, y que no debemos de recibir, pues que se desaparezca, que no se permita ya que se pueda acceder. Estamos en el cabildeo, estamos en la negociación. Yo creo que sí va a pasar. Yo estoy muy entusiasmado que sí. Ya hablamos con algunos dirigentes de partidos, inclusive no con los diputados. Pero le van a pegar hasta magistrados. Pues la idea es que sea todo parejo, ¿no? Que sea todo parejo, porque evidentemente los magistrados, el gobernador, los secretarios de despacho, nosotros no podemos considerarnos como patrones. Así es. ¿No? Y son alrededor de 200 no como millones, patrones, el patrón no recibe aguinaldo. Perdón, no podemos considerarnos como trabajadores. Porque además son 90 días. Son 90 días. Estamos hablando pero aparte no trabajaron completo, de 200 porque millones supuestamente el aguinaldo es en base a los días que trabajaste. Sí, y no son los 90 días que trabajaron. No el inicio de ese. Bueno, en este caso se está manejando un mes, ¿no? Sí. O sea, la parte proporcional. Exactamente, la parte proporcional. Los para también dejarla clara, no porque realmente no son los 90 días como tal. Inclusive los trabajadores del Congreso, por ejemplo, los de base y los 450 que ya están, ya recibieron su parte proporcional de aguinaldo hasta agosto, ¿no?
Falta lo de un mes, que es a partir del mes de septiembre. Yo creo que va a haber muchos diputados que se van a oponer a esa reforma y yo creo que lo que se debe hacer es que quede bien claro quiénes son ellos, decir los nombres. Nombre y apellido. Porque aparte de que se oponen todavía dicen, me opongo, pero aparte no quiero que me vayas a balconear, ¿eh? O sea, que se vea como que todos no estuvimos de acuerdo. Yo creo que cada quien debe de hacerse responsable de asumir su decisión y bueno, pues quien diga que quiere ese enorme aguinaldo, pues que así lo diga y que lo diga con nombre y apellido, ¿no? Eso es lo que yo creo que debe de hacer. Digo, porque sería una situación de transparencia, ¿no? Que yo creo que por hoy lo que necesitamos es transparencia, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, se habla de muchas cantidades, de deudas que hubo a nivel Estado, pero de hecho ahorita la deuda creo que del Estado es de 400 millones de pesos, pero sin embargo también hay otra situación que nos ha preguntado la gente, ¿qué va a pasar realmente con el municipio de Cuernavaca? ¿Qué se va a hacer con el expresidente municipal? Claro. ¿Qué va a pasar? Acá el problema, y te lo digo, Federico, es precisamente de la falta de acción y de la simulación que tú comentaste al principio del programa, en donde desgraciadamente las leyes en primer lugar no están reguladas para castigar o para sancionar. Esto no sé con qué fin o objetivo político, porque se puede manejar así, no está hecho bien, o sea, en nuestros propios códigos, nuestros propios lineamientos. Hoy hay una mesa instalada que nosotros instalamos a partir precisamente de esta denuncia ciudadana, en donde la Procuraduría, la Auditoría Superior y el Congreso del Estado con sus asesores, por parte del Congreso está encabezando el diputado Carlos de la Rosa, ¿sí? Y José Luis Uriosti, que también son buenos abogados y que saben de esto. Y bueno, por parte de la Procuraduría está Villavicencio, el auditor está de manera directa, en donde están discutiendo precisamente cómo van a regular para que quien la deba, la pague. Que quien tome recursos se tiene que regular, pero por eso, sí. Pero vamos, fíjate que es aquí lo delicado, ¿no? Se va a regular para posteriormente, o sea, entonces los que ya atracaron, ya atracaron. El problema es ese. Sí, pero no puede ir en ninguna ley, puede decir en perjuicio. Así es, pero el problema es cómo le hacemos, en este caso, cómo lo hacemos si no hay una denuncia ciudadana en contra, por ejemplo, del expresidente municipal. No hay una sola, No hay una sola denuncia ciudadana para iniciar un juicio político en contra de Manuel Martínez. Sí, proceso de desafuero, etcétera, ¿no? No hay, o sea, en el caso de las denuncias de algunas empresas parece que los han perdido, ¿sí? En el caso de lo del propio ayuntamiento que puso la denuncia ante la Procuraduría precisamente por el desfalco del recurso económico, hasta ahorita nos dice el procurador, bueno, es que es a petición de parte, ¿no? Y quien debe de llevar en ese caso es el ayuntamiento, es el síndico municipal, y el ayuntamiento presentó la denuncia y ahí la dejó. Es decir, vamos a un corte, continuamos 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com, y eso solamente pasa en México. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata. Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. Siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Regresamos a quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros en quien resulte responsable 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Bueno, continuamos con todo esto. Otra de las preguntas muy interesantes,
porque ahorita ya, y lo comentaba ahorita Carlos Félix en el corte, la situación del presupuesto. Sí, el presupuesto tenía que haberse presentado el día de hoy, ¿sí? Y hubo una solicitud de ampliación, de una prórroga por parte del gobernador del estado, Graco Ramírez, con la finalidad de que el presupuesto vaya basado en números reales. Es decir, que de acuerdo a lo negociado por la federación, se base y se apruebe, en este caso, en bases y números reales. Es decir, se supone que el presupuesto tiene que estar aprobado el día 15 de diciembre en la federación, entonces ellos pretenden que el día 16 se mande ya con la propuesta final para que pueda ser debatida y aprobada por parte de esta legislatura. Fíjate que a mí lo que ayer lo estaba comentando Carlos Jesús, ¿cómo es posible que todos los municipios estén en quiebra? Hay un RE, sí, independientemente del PUA, que son los recursos federales, sí, porque obviamente tú haces un presupuesto anual, ¿de acuerdo? Tú haces un presupuesto anual en el cual, pues obviamente sabes lo de tus empleados. El presupuesto de egresos para la ley de ingresos. Sí, entonces no es posible que sea tan disparado la situación del RE, sí, digo, sabemos que lo que viene etiquetado, y si tú agarras un peso de ahí, tienes que pagar los intereses, tienes que pagar todo, pero no es posible que no haya realmente un órgano de transparencia y de fiscalización en el cual los municipios hoy por hoy, digo, de los 33 municipios, estás hablando que los 33 están quebrados. Sí, es correcto. Sí, y realmente no ha habido hoy por hoy, pues, que tengo uso de razón, digo, en 20 años, no ha habido la sanción para un presidente municipal o para un tesorero por desvío de recursos realmente contra el ayuntamiento. Entonces, si tú tienes un presupuesto de 50 pesos, te gastas 50 pesos. No endeudas por 3 trienios o generaciones. Entonces, no, ¿de dónde te vas? Sabemos que, digo, lamentablemente, muchas veces se van dejando colitas cada 3 años, ¿sí? Pero vamos, ¿cómo se protege? Digo, hoy por hoy, digo, lo estábamos comentando, un ayuntamiento de Cuernavaca que está más endeudado que el propio gobierno del estado, ¿de acuerdo? Y nada más eso fue en 2 años y todavía no termina. ¿Más endeudada de todo el país? Sí, el municipio. El municipio como tal, ¿no? Entonces, digo, ¿de dónde, qué forma se van a poner los candados para que esto ya no suceda? Sí, en primer lugar decirte, Federico, que estamos regulando eso. Y eso es lo que está en la mesa de discusión. Porque como tú lo dices, ningún presidente municipal ha sido sancionado. Yo hace 4 años, cuando estaba de secretario de gobierno, precisamente Jorge Morales Barut, y él no me dejará mentir, en una mesa de trabajo con los presidentes de partidos, antes de que iniciaran los presidentes municipales que hoy van a terminar funciones, le dije a Jorge, si hay necesidad de que cada partido político ponga la cabeza, en este caso de algún presidente municipal, el que tú me digas de los que nosotros gobernamos, el que haya sido más corrupto, ahí está. Si quieres todos, pero ahí está, y que los demás partidos también colaboren, y dijeron que sí, algunos otros dijeron que no, pero ahí quedó. Dijeron que sí, pero a la hora buena se negocia con las cuentas públicas. Oye, tu municipio perredista no va a pasar. Oye, tu panista tampoco, entonces como que negociamos para que todas se aprueben y hay que el que sigue pague y la ciudadanía es la que queda. Como presidente del partido fui muy claro en decir, nosotros no venimos a proteger a delincuentes y quien la deba que la pague. En este caso, como diputado lo reitero, y estamos siendo y revisando precisamente cómo regular la ley para que quien tenga implicaciones en desvío de recursos, en peculado, tenga que ser sancionado. El auditor Luis Manuel lo sabe, se lo he dicho personalmente, en privado y en público, le he dicho, Luis Manuel, ¿qué se requiere en estos momentos para poder sancionar a los presidentes Saludos municipales? Saludos al Chueco, porque jugaba fútbol con la izquierda, no por otra cosa. A los presidentes municipales que hoy están desviando recursos y que no está pasando nada. Y si no ponemos el ejemplo ahorita, si no se sanciona a estos presidentes municipales, los que vengan, pues mismo caminito cómo va a ser, exactamente. Entonces, nosotros desde el Congreso del Estado estamos siendo muy claros y muy precisos, que quien la deba la pague, quien tome dinero que no le pertenece, que lo tome, que en este caso que sea sancionado. Creo yo que necesitamos regular precisamente las autoridades para que tengan ellos pues una función diferente, que es la de gobernar, la de administrar, porque son administradores públicos. El dinero no es de ellos, es de la gente, es de la sociedad, pero no pueden seguir malversando los fondos. Pero hay otro factor ahí, si me permites, Federico, bien interesante y bien complicado. Hay una fiscalía de servidores públicos en la Procuraduría de Justicia, pero como el Congreso es quien ratifica o nombra al procurador en base a una terna que envía el Ejecutivo, pues ahí te encargo, guárdamela tantito, pónmela abajito de los otros 20,000 expedientes, el asunto de mi municipio o del que me interesa negociar. Entonces, es un círculo de complicidades u omisiones
en donde el resultado final se llama impunidad. Y no hay que olvidar aquel caso de aquel alcalde de Yautepec. ¿Cómo se llamaba el alcalde? Agustín Alonso. Agustín Alonso. La Bueno, tenista, abogada. no vayas muy lejos La también. abogada era Alicia Vázquez Luna. Ella fue la que lo defendió y la que logró exonerarlo de todo. Eso nos lleva al tema de la Procuraduría. Hay un titular que hasta donde sabemos el 22 de mayo obtuvo una votación que le permite seguir ahí, pero ya hubo un cambio del Poder Ejecutivo. Enviaron un comunicado el gobernador donde dice que no tiene posibilidades de nombrar una terna, o porque ninguno pasó el examen o dos. Sí, lo cual correcto, quiere decir porque que no hay una terna. Sí, fueron, establece, fueron dos, ¿no? Sí. No, o sea, porque lo que te piden es la terna. La terna. Entonces, como no se dio la terna, en base La a los interpretación exámenes es de o control de ninguno confianza, pasó o nada más dos. Exacto. es que se No se necesita alcanzaron para Es tres. imposible para la tener terna. tres. Pero es que Pero es acuérdense- gravísimo, ¿no? Pasaron dos nada más De todos, 18. ¿no? Sí. No, es que no fueron los 18. Ese es el otro Todavía no. punto. No. Fueron Son 6. 12. Es que no hay claridad. Ese es el otro punto. ¿Cómo dices que 12 ninguno fueron siempre. que no pasaron ninguno cuando no Y cuando de no esos fueron dos- y todos de a esos presentarlos? 12, nada más pasaron 2. Pasaron dos o no pasó, o pasó uno. O Sí, sea, puede ser uno o dos. No se alcanzaron los es tres. correcto, ¿no? Pero se juntaron los 3, entonces sigue, o sea, mientras pidió tanto- tiempo, pero sigue el procurador, sigue siendo el procurador. Sí, Ah, sí, claro, sí. eso sí. Y los abogados están molestísimos, ¿eh? Todos, porque por todo esto que se ha venido dando. De que primero los Sí, convocan el y dicen contraste. que nomás se pongan de acuerdo y que ya van a ver, luego dicen que los van a someter a exámenes. Están Que también... se abriga el abanico. Exacto, y están cuestionando mucho también estos exámenes. Dicen que no le están haciendo el examen médico cuando pues, debería ser algo importantísimo. toxicológico. El toxicológico Nada más tampoco. psicométrico, Entonces, psicológico. eso ya está muy enredado. Psicológico, el de control de confianza, el polígrafo, que es lo que están haciendo. Digo, Es lo que realmente están digo, haciendo. si ya pasa el polígrafo, pues ya te doy pase para lo demás, ¿no? Y eso lo estaban haciendo ya con el CISEN. ¿Qué Nada opinas más que ahorita, sobre eso? digo, otra cosa lo que va a pasar, esto ya se va a modificar a partir del 1 de diciembre, porque ya otra vez todo va a depender de la Secretaría de Gobernación, ya va a ser la Subsecretaría de Gobernación la que se va a encargar desde la Secretaría de Seguridad Pública, Sí, todo, todo lo entonces que va a haber cambios ya también muy interesantes, por lo tanto, en 15 días que faltan para realmente que se tome posición el nuevo presidente de la República, pues obviamente no va a dar oportunidad para eso. Yo creo que por eso también se está dando el tiempo, ¿no, Vicente? Yo creo que efectivamente requerimos hoy autoridades que sean responsables. Y yo entiendo al gobernador del estado, porque, nos lo dijo a nosotros, ¿no? Pues si no pasan o si no pasan todos, pues ¿qué hacemos, no? O sea, finalmente es una realidad que hoy tenemos y que, bueno, que la propia ley establece que alguien que está al cargo de esta representación tiene que cumplir con ese examen. O sea, esa es la realidad y eso es lo que está establecido en la propia En todos ley. los mandos, ¿Es obligatorio? ¿no? Todos los Es mandos. obligatorio. Es obligatorio. Marca la ley Ah, que federal. el procurador debe... El procurador, todos los Secretarios de los Seguridad secretarios Pública. de Seguridad Pública. ¿Y del ya lo pasó despacho. Alicia? Alicia ya lo ¿Ya pasó. lo pasó? Sí, es correcto. Ya pasó y lo Entonces, pasó. Sí, sí, sí. Sí. Y el No, gobernador... ya lo Bueno, hizo. el gobernador Ya ofreció lo que hizo. todos los secretarios... El de Alicia ya lo hizo. Oye, hay un diputado federal de las izquierdas que está promoviendo una iniciativa para eliminar los exámenes de control de confianza. Pues yo creo que no debería de ser, yo creo que no debería de ser porque hoy lo que tenemos más lastimado es precisamente la seguridad, ¿sí? Lo que tenemos más dañado en el tejido social es precisamente eso. Yo te puedo decir que la gente lo que requiere es libertad, es volver a caminar libremente en las calles, sentirse segura, que pueda invertir su negocio, su patrimonio y que pueda regresar con bien a su hogar y hoy no tenemos esa libertad y ese deseo. Pero con de los seguridad. exámenes de control de confianza no te dan No, la certeza no ni la garantiza, seguridad. pero tenemos efectivamente Digo, tan al es, frente. tan es así, ¿no? tan es así Sí. que en Estados Unidos ya lo que fue polígrafo y todo lo desecharon. Sí, Poco porque confiable. porque no es confiable. Hablamos de confianza y hablamos de que precisamente si no podemos tener al responsable de la Procuración de Justicia con esa confianza, pues entonces ¿a quién se la vamos a Te pedir? dicen mal los exámenes psicométricos, psicológicos son más veraces que el polígrafo. Bueno, no me toca a mí juzgarlo. Y finalmente es una cuestión de Digo, la porque al final de federación, cuentas, ¿no? si es una interacción que se tiene y que queda plasmada. Es Digo, una- porque te voy a decir una cosa, el hecho que en el examen del polígrafo, digo, también hay de voz y está el polígrafo. Si tú te desvelaste o si traes un problema personal fuerte, sí, o sea, Puede influir. lo Así vas es, a, o sea, tornar digo, y aunque nunca hayas agarrado un peso. Estoy de acuerdo, o sea, y si finalmente
tú tienes problemas psicológicos, ¿no?, con tu persona, y para la ley eso implica que no puede estar apto para ocupar un cargo de tal importancia, pues evidentemente pues tenemos que respetar en ese caso lo que establece la ley. ¿Por qué no se hacen públicos los resultados de los exámenes de los funcionarios que los están pasando? Porque yo creo que pero sería una cosa deben importante, hacerlo, ¿eh? ¿no? Sí. Deberían de hacerlo, si no vas a Por lo menos parejo, apto o no apto, no te va a decir, dio positivo al toxicológico a marihuana, que ahora ya se aprobó su uso recreativo en Colorado y Washington, ¿no? Sí. No, apto o no apto. En Los simplemente. Ángeles. Sí, Claro. yo estoy de acuerdo finalmente en lo que está en la ley, y así como está en la ley hay que cumplirlo, y es lo que tiene que cumplir el gobernador del estado, Sí, claro. y es lo que como nosotros diputados tenemos que realizar y tenemos que hacer. Finalmente está establecido en el documento, ¿sí?, y que nos permite hoy, pues bueno, esperar a que el gobernador mande una terna nueva con elementos que haya, o a completar la terna, porque finalmente no sabemos qué es lo que está detrás. ¿Tú estás a favor que continúe el mismo? Porque hay una propuesta de ley de que vuelva nada más a ser única y exclusivamente responsabilidad del gobernador. Yo creo que debe ser una responsabilidad compartida. Yo creo que no debe ser nada más del gobernador, porque hoy la seguridad es responsabilidad de todos. Entonces, Muy vamos a bien. agregar- Yo solamente quisiera decir qué paquetote te tocó, Sí, Juan Ángel. Ha sido complicado. Imagínate legitimar las acciones del nuevo gobernante en un cambio tan radical. Es decir, estamos tan acostumbrados a que el Congreso legitime al gobernante en turno, o al contrario, Sí. o que le... Que sea el contrapeso. Sí, que sea el contrapeso, pero debería ser efectivamente un contrapeso, pero a veces es nada más Comparsa. echarle a perder, o es comparsa, o se trata de echarle a perder la política que está implementando. Entonces, ese sería mi comentario. Te deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias, Jesús. Carlos, Federico, estamos para trabajar. Realmente ha sido muy difícil, ¿no? 2 meses muy complicados, pero creo que estamos haciendo un buen trabajo. Hoy ya tenemos 23 iniciativas que son nuevas, novedosas, y pues bueno, nada más cumplir estas 23, ya estamos arriba de la anterior legislatura. Y- Obviamente no estamos en y me acaba el competencia primer con ninguna periodo anterior. todavía. Ya están arriba. No estamos en Yo quiero- competencia, pero sí queremos hacer bien las cosas por el bien del Estado. Qué de bueno. Morelos. Yo nada más quiero preguntarte una cosa antes de terminar. Hoy por hoy los diputados son de puertas abiertas o de puertas cerradas. Tenemos que hacer de puertas abiertas. Sí, no hay de que tantas citas y que la gente tenga que estar dando vueltas y vueltas. Es complicado a Porque, veces. pues, digo, todos los funcionarios dicen que los servidores públicos están para servir, y al momento que llegan a la silla se les olvida. Yo te puedo enseñar mi cuenta de Facebook. No, bueno, nosotros te conocemos y vamos, es muchísimo tiempo, todavía te la pasas, te la agarras Los y amigos. te avientas 2-3 horas ahí metido en el Facebook. ¿De Sí, acuerdo? Sí, sí, Tepoztlán. contestando, ¿eh? Es la oficina virtual. ¿Tepos Ya- va o no va la obra? Tepoztlán tiene que hacerse. Es por el beneficio de Tepoztlán y de todo el oriente del estado. Muy bien. Vamos a... Continuamos, 317-6110, correo electrónico quien resulta responsable @hotmail.com. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Regresamos a Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulte Responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Y bueno, pues tenemos la visita ahora ya no candidato ni precandidato, ya del diputado federal, Francisco Coronato.
Francisco, gusto en saludarte. Gracias por estar con nosotros. Digo, y sobre todo siempre ha sido un placer contar con tu presencia, sobre todo por ese feeling que se da. Digo, aquí estuvimos platicando un poquito en el corte y nos hubiéramos aventado otro programa muy interesante, ¿no? Otro programa muy interesante porque hay muchas cosas que queremos arreglar el mundo, ¿no? Sin duda. Federico, yo quisiera primero decirte que para mí es un gran honor estar aquí a quien corresponda. No, que con gente que estimo, que reconozco y quiero públicamente, primero, cumplir con un deber, que es el deber que genera la gratitud. Yo tuve el privilegio, como bien lo decías, de estar aquí en una precampaña y en una campaña, con esa apertura y esa generosidad, sobre todo esa conciencia social que a ustedes les caracteriza, me abrieron las puertas. Hoy cumplo con este deber de decirles gracias, lo he hecho a la ciudadanía, pero también me hacía falta hacerlo con ustedes. Sin duda que ese feeling al que tú te refieres es porque vibramos y soñamos con un mundo mejor. Y estamos dando la batalla, pero lo más importante, yo creo, que la estamos dando juntos, porque sabemos que donde estemos, y yo siempre contaré con a quien corresponda, con Federico, con Jesús, con mi querido Carlos. Con quien resulte responsable, sabes que estamos aquí, estás con nosotros y sabemos que contamos contigo. Igual. Fíjate que a mí una de las cosas que me llamó la atención, igual te acuerdas porque ese día venías de hacer tu recorrido de campaña y tocaste en una puerta y te dio una viejecita, te dio una cartita junto con un niño y lo trajiste y nos los enseñaste. Digo, lo más importante de todo ello es que ahora que llegan se acuerden de toda esa gente que la cual confía en ustedes, confía en tu persona, porque es algo que se les ha olvidado a todos los diputados, muchas veces que son de elección popular, que prometen tanto en campaña y se les olvida que gracias a esa gente están ahí, ¿no? Y contigo pues es muy distinto, ¿no? Es diferente. Tiene buena memoria. ¿Mandé? Tiene buena memoria. ¿Tú trabajaste con él? Sí. ¿Tú trabajaste con él? Un gran honor, privilegio. Un gran honor. Pero el doctor, llegando a San Lázaro y la primera ahí en la frente. Ahí les voy. No son válidos, no deben existir los exámenes de control y confianza, que son la base de la selección de personal, la depuración de cuerpos policíacos, y ya causó ámpula. Sin ir más lejos, en este mismo programa, lo que acaba de decir el presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos dice, no debiera así, yo respeto, pero no, que tiene que comentarnos el doctor. Pero es que hay una cosa que lo estábamos comentando hace rato. Los exámenes de control de confianza, la ley como tal, no te marca que tenga que existir un examen de control de confianza. Pero insisto, es la base de la depuración, certificación, el despido o actuación de servidores públicos. Claro, pero mire, yo creo que estamos hablando el mismo lenguaje. Lo cual significa que hoy por hoy... Y lo consagra el artículo 21 de la Ley de Seguridad Pública. Sí. Claro. Hoy por hoy lo que más nos urge es contar con verdaderos servidores públicos de las instituciones que convergen en la seguridad pública. Prevención, procuración, administración de justicia y reinserción social. La ley genera precisamente, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se hagan evaluaciones. Así es. Pero como bien señala nuestro querido amigo, el querido maestro... Que algo sabe de derecho. Federico. No. Que algo sabe de todos los días que aprendo. No establece qué tipo de exámenes. Claro. El problema es que en esta iniciativa estoy hablando por esos servidores públicos que están lanzando a la calle bajo un sobretexto de no acreditar el famoso polígrafo. Pero es que un instrumento no te lo marca la ley como tal. Científicamente falible, porque no es comprobable. No es de fiar. En los Estados Unidos se estuvo operando algún tiempo, desde los años 1900, y lo único que te genera es que a través de un aparato te van a determinar las fluctuaciones nerviosas. Nada más. Que no implica que sea una persona o no corrupta. Una persona que vive bajo las presiones de un policía, sí. Digo, obviamente siempre está alerta. Al estar alerta, su sistema nervioso automáticamente está alterado. Está alterado. Porque vamos, es una situación su constante. Presión arterial, sus palpresidente, totalmente. Respiración. Digo, de hecho, una reunión hace algunos años con gente, le mandamos un saludo al mayor de Laredo, Raúl Salinas, y lo estuvimos platicando, ¿no? Que ellos, llegó un momento en que ya lo desestimaba la Corte en Estados Unidos, lo que hacían una imputación a una persona por la situación del polígrafo, entonces quedó fuera,
y mucha gente que estaba de alguna manera como presunto, se le solicitaba que pasara el polígrafo y generaba mucha situación porque había gente muy capaz, y homicidas reales. Pero ese día sí, agarraron y pasaban el polígrafo, entonces obviamente generaban una situación de ¿qué pasó, no? Entonces llegó un momento en que quedó completamente desechado el polígrafo. Sí, lo que se hacen son sus evaluaciones y no las hacen cada 2 años, las hacen anuales o después de que haya habido un hecho violento, en una persecución y han matado a una persona, inmediatamente lo mandan a terapia al policía. Pero vamos, aquí las condiciones para el servidor público, para los policías, realmente no están dadas. Sí, porque no se les da el apoyo que se necesita. Entonces la propuesta es eliminarlas. Y eliminarlos. O convertirlas desde el punto de vista científicamente comprobables. Punto. Hay que hacerlas, sí, pero de una manera que sean legal, comprobables, que no generen esta arbitrariedad. Ahora, por otra parte, quienes los aplican generalmente son técnicos. Lo único que ven es un solo aparato que fluctúa. ¿Tú lo viviste? Yo lo viví como procurador y lo hice a pesar de que yo estoy convencido, primero, que es inconstitucional, que genera un acto de molestia, que no es comprobable científicamente y lo tuve que hacer por poner el ejemplo. Pero es que es muy triste porque llegas allá, tú lo debes saber, como procurador, que llegan, te dicen que te tome asiento, estás sentado, pasa 1 hora. ¿Su nombre cuál es? Francisco Corranato, vengo para lo de... un segundito. Regresan a la otra hora, hora y media. ¿Cuál me dijo que era su nombre? Desde ese momento ya agarras y dices, espérame. En ayunas, ¿qué te desvelado, pasa? Claro, a las 7 de la mañana con tienes que estar la allá. tensión de pasarlos. Obvio. Pero en un cuartito de 2x2, además, sin aire acondicionado y con todos los aparatos que no puedes moverte. No puedes moverte. Porque cualquier movimiento físico obviamente genera una fluctuación en la cuestión nerviosa, en la circulación de sangre, etcétera. Y obviamente ya hay una activación. Pero por otra, también la serie de preguntas. Y luego donde, a ver, espéreme, se la voy a repetir porque aquí está moviéndose la manecita. Sí, hay una presión. O sea, es una forma de generar una molestia verdadera. Un riesgo para ti. Y por supuesto, ustedes imagínense, un elemento después de que oye que 50,000 gentes están fuera porque no lo pasa. Una gente honesta, que necesita está pensando que va a perder el empleo, que va a perder su espacio. Eso simplemente le genera un estrés al que tú te referías. Sí, porque hay muchos policías que son muy buenos, que están ahorita en la calle, porque desde el punto de vista del técnico, porque si vamos a situaciones del cerebro, para empezar, pues son los neurólogos los que te van a determinar. Son médicos neurólogos. Eso sí son un perfil psicológico. Y es un electroencefalograma lo que va a determinar, y son electroencefalogramas de 14 vías. Que de hecho el primero de los médicos que empezó con lo del electroencefalograma de 14 vías es el doctor Héctor Rubio Echeverría, que es un agente a nivel neurología reconocida a nivel mundial. Sí, y en una ocasión también platicando con él, que si era posible poder detectar la situación, me dijo, Federico, lo único que va a hacer que poder determinar es si la persona se encuentra estresada o no, o presionada. Nada más. Ahora, polígrafo no. Toxicológico, mal llamado, antidoping, ¿sí o no? Sí, pero además no nada más en la forma de la orina, que finalmente es un esquema que, vámonos de fondo y hagámoslo científicamente. ¿Psicométrico? Sí, entorno social, físico también. Es que la visita domiciliaria. Claro. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces no es decir no a los exámenes. Desterremos que está generando. Por lo pronto el polígrafo actuar con legalidad, ¿no? Actuar con legalidad, porque mucha gente estará diciendo que, ¿por qué se les quiere apoyar a los policías que se han salido? Que porque no pasaron el polígrafo. No, momentito. Aquí el polígrafo no es determinante y no puede decir si es una persona buena o mala. Es utilizado como tal. Además, una de las cosas que son simpáticas, porque tiene los exámenes psicométricos y psicológicos aprobados. Sí, pero no pasaste el polígrafo. Ese es el de entonces, pues no es lógico. Entonces, si estás apto de acuerdo, psicológicamente, vámonos. Anteriormente había una ley donde el superior jerárquico podía firmar la responsabilidad para que siguiera trabajando. Si estamos. Ahora, y faltó una parte. Esta persona que le dice no pasaste y es una gente honesta, además la boletinan. Sí, claro. Y queda ya inhibido. Marcado de por vida. Exacto, estigmatizado. Por una averiguación previa, pides la información, llevas lo llevas a la secretaría, te vota como hit, tiene hit por esto y lo tienes que correr.
Imagínense. Y aparte no te dan los recursos para que tú lo, Además, para que tú lo despidas. no. No es causa justificada, porque en base a la Ley Federal del Trabajo no es Lo causa que nos justificada. llevaría después de la pausa a un segundo tema, los antecedentes penales o no penales, la expedición de la famosa carta y otra estigmatización Bueno, acuérdate que que también en el Distrito Federal quedó ya prohibida. Sí. Ya, porque antes tenías que sacar la carta de antecedentes, pero vamos con Por ahí eso. viene la propuesta. 317-6110, correo electrónico quien resulta responsable @hotmail.com. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Regresamos a Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulta Responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulta responsable @hotmail.com, y continuamos. Digo, es que es muy interesante, es que nos podemos aventar un buen rato platicando. Yo creo que necesitamos 3, 4 programas. Sí, ya nos pedimos que vayan por el cafecito, ahorita así como está, el fresito y todo, porque es muy interesante platicar contigo, es muy ilustrativo. Para mí es un placer. No, para nosotros, ¿qué te podemos decir? Pues ahora sí que aprendemos. Y estábamos hablando de las cartas de antecedentes no penales. Entonces, doctor, ¿usted está de acuerdo en que se tomen estos documentos para decidir si se da o no un trabajo a alguien? No, definitivamente no. En principio, lo que yo pudiera decirles es de que esto no está en la norma. Es una estigmatización. Partiendo de la base del artículo 18 de la Constitución Federal, establece que el sistema penal, el sistema penal mexicano y particularmente el sistema penitenciario, habla de una reinserción social. Y si esta reinserción social, el Estado, que tiene la obligación de realizarla, se da, es el primero que lo... ya no tendría por qué Porque lo objetar señala. a la Ya hay sociedad. un señalamiento. Esto, de veras, es un círculo vicioso. Si yo te readapté, Ok. ¿por qué yo mismo te De acuerdo, pongo un freno? Francisco, de acuerdo, pero vamos, aquí, pero también yo creo que aquí hay dos cosas que son importantes. Claro. Digo, mira, por ejemplo, en el Distrito Federal, fue uno de los primeros estados. Yo me acuerdo que estábamos en la XW con Paco Huerta, en el programa Inocente Culpable, cuando se hizo esa iniciativa y prosperó y dejó de pedirse en el Distrito Federal, porque llegabas a cualquier trabajo, lo primero que te pedían era tu carta de antecedentes no penales, sí, públicamente, ¿no? Entonces ya se radicó, porque antes tenías que ir a Tlaxcuaque, que es donde te formabas, llevabas tus fotografías, todo, sacabas tu ficha y es donde te entregaban tu carta de antecedentes penales. Luego fue en otra área que fue en Azcapotzalco y es donde lo hacían. Entonces, el problema de todo esto es que la gente decía, bueno, pero es que con la carta de antecedentes penales, esta persona, pues digo, un delincuente cualquiera puede llegar a pedir trabajo, y lamentablemente también hay gente buena, y hoy por hoy hay gente también mala, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Proteger a tu familia y proteger todo esto, ¿no? Porque no sabes a quién estás contratando. Entonces, ¿qué pasó en el Distrito Federal? En el Distrito Federal lo que hicieron fue generar todo lo que fueran las huellas completas por base de licencias, para generar todo eso en la base de AFIS, o sea, la base de datos, ¿sí? Para que en caso de cualquier situación, pues obviamente ya existía la huella, ¿no? Porque mucha gente que va a pedir su carta de antecedentes no tiene antecedentes, deja sus huellas y ya obviamente ya hay un antecedente. Pero es que desde ahí ya estamos mal, porque de entrada en Morelos, quien expide la carta
son los servicios periciales No, de la Procuraduría, ese es otro problema, con base a la adicional. información que ellos obtienen del Poder Judicial, de la que pertenece a la adaptación Sí, social. pero vamos, aquí yo creo que lo que voy son dos cosas. Sí. Quien tendría que expedir la carta en este Sería el caso, Poder Judicial. Sí, porque ya llegaste hasta allá. Porque no, sí, pero no, porque ya, esa es la hubo concepción. sentencia, ¿o no? espérame. ¿Saben quién? El antecedente si es un penal. delito- Bueno, y si es por un delito partes, no por grave, partes. Sí, no claro. ingres- no Vamos a hablar ingresaste- todos, ¿no? No ingresaste al penal, no tienes carta de antecedentes no penales. O sea, al momento que estás fichado, que ingresaste al penal, en ese momento ya tienes tu Pero ficha. esa es una concepción. La Eso otra no. es que si no hay una sentencia firme condenatoria, tú no tienes antecedentes Claro, penales. estoy de Y acuerdo. así debería de Sí, ser. Y así debería de ser. Pero no en la actualidad. Condenatoria. En la actualidad, Con una dice- averiguación por un previa, accidente de tránsito, Mire, ¿con qué sale accidente? quien- con una averiguación previa tienes De- antecedentes. déjenme ¿Quieres decirles- Ahora dejamos al doctor. Déjenme Sí, yo comentarles opino que hable el que doctor. cuando Sí. tuve la oportunidad de ser procurador de justicia del Estado, Sí. una de las cosas que tuve que emitir un acuerdo fue para definir qué era el antecedente penal. El antecedente penal. Sí. Porque anteriormente pedían, deme una carta de no antecedentes penales, decía. Y luego le comentaban, es que el señor ha tenido esta averiguación previa Así es, sí, porque así es. un delito de lesiones, porque tuvo un accidente de Sí, tránsito y fue un delito de imprudencia. Exactamente. Entonces la averiguación Eso previa no es un número tal. antecedente penal. Y eso de ¿No debe entrada no debería No ser. debiera Entonces ser. dijimos, bueno, el antecedente penal sí es a partir de una sentencia condenatoria que cause Claro, ejecutoria. claro, O sea, sí. que quede firme Sí. para los efectos Claro. legales Así correspondientes. es. Solo entonces. Solo entonces. Pero vuelvo a insistir, tú me decías algo que yo lo suscribo. ¿Qué es lo que nos importa cuando vamos a contratar a una persona? Que sea una gente honesta, Claro. que no nos venga a Claro, lastimar, que no claro. nos robe, que no afecte a nuestra integridad, a nuestra familia, etc. Yo pregunto, ¿por qué no tenemos nuestros currículum vitae? ¿Para qué me pides mi currículum si tú lo puedes investigar y puedes ver quiénes somos? Porque de otra manera estamos cometiendo de veras unas Discriminación. estigmatizaciones. Yo te Totalmente. pregunto, Sí. ¿qué vamos a hacer con esa gente que sale de un centro penitenciario y que verdaderamente está reinsertado, se quiere reinsertar? Lo que se tiene que hacer es lo que se ha dejado de hacer durante toda la vida, Francisco. Hoy por hoy tiene que existir una oficina, ¿sí?, donde con diferentes empresarios, ¿sí?, Claro. exista El ese apoyo. patronato. Una bolsa de trabajo. Una bolsa de trabajo Patronato. supervisada, Sí. obviamente gente con libertad condicional, Sí. con todo ese tipo de cosas, pero realmente es donde lo tienes que empezar a aplicar. Pero además, ¿de a ver, acuerdo? ahí Pero estoy válido, estoy para muchas válido. cosas, para muchas cosas quieres copiar el sistema gringo, Sí. ¿de acuerdo? Sí. Hay otras que no. Digo, anteriormente simplemente, en la cárcel se trabajaba, te hacían los la encendedores. industria penitenciaria. Vamos, por eso, Bien. pero hoy por hoy, Aprender un oficio, Pero hoy no ser existe. alfabetizado, ya Pero no hoy no existe. existe. Pero a ver, es una contradicción que el sistema mexicano tenga una pena punitiva privativa de libertad por robo. Robaste, te agarraron, te encarcelan, sales, pagaste tu culpa, ya fuiste readaptado porque saliste pagaste en tu deuda libertad. con la sociedad. Pero aún así, cuando pides una carta, aparece en tu récord que fuiste condenado Sí, claro. por robo. Claro. Aunque ¿Es ya válido? estés rehabilitado. No. No debiera Así ser. es de sencillo. Entonces, ¿para qué sirve? Digo, ese si vamos a una documento? posición jurídica, pero también existe, es que hay dos posiciones Sí. y las dos son jurídicas. Claro. Por un lado, lo que te está marcando es si tienes un antecedente, o sea, si ya tuviste una sentencia ejecutoria, ¿de acuerdo? Sí. Y es cierto, eso te va a decir la carta, que ya cumpliste, no debes nada con la sociedad. Digo, en Estados ¿Pero Unidos, tú ¿qué pasa? contratarías a esa persona? De acuerdo al tipo de trabajo que se tuviera que hacer y vamos, Término eso es un hecho. general. O sea, tú Es tú un fuiste hecho. acusado de violación, no lo vas a contratar A lo como mejor acúsame conserje otra cosa, de un jardín pues, de no niños. metes. Claro. Un delito de robo no lo vas a poner en la caja Bueno, del pero ¿qué tal si restaurante. fue acusado, pero en el término de todo el juicio se encontró inocente totalmente? Presunto culpable. No, es totalmente, que hasta la última siempre fue demostró que era inocente. Sí. Entonces no es un violador. No. Estuvo acusado de violación y demostró su inocencia. Pero ese Ah, no, pero ahí entonces es no otra tiene cosa. No debería. penal. Pero eso Entonces, es otra si él cosa. va, si Ahí él no va, tiene un antecedente si penal. él va a Porque no es una solicitar, sentencia ejecutoria. si él va, doctor, si él va a solicitar una carta de antecedentes no penales, ¿Se la tienen que le dar? tienen que decir que no diga no tiene antecedente No tiene, penal. no tiene, pero claro. sí, pero sí dice, sí estuvo detenido, esto salió absuelto.
Y eso dice Ya ahí, desde ya ahí- con eso ya no lo contratan. Por eso, pero eso aquí es la posición muy importante, que es lo que se trata de legislar, que ya no se pide bajo esa ¿Ese es el posición, fondo de la para no iniciativa? quede, Sí. que no quede Ok. la persona señalada. Digo, y hoy por hoy también lo que tiene que promoverse es una oficina. Por supuesto, ahí estoy de A ver, acuerdo, totalmente. Para ello. Entonces, ¿en qué consiste la iniciativa? En pocas palabras. En que no se exija. No Es se más, exija, claro. lo que estoy pretendiendo es una reforma al artículo 1 de la Constitución Federal, donde señala concretamente el de que no debe haber ningún tipo de discriminación y particularmente no en cuanto a las cartas de antecedentes penales. ¿Por qué no alcanzo a la Ley Federal del Trabajo? Porque está reformada. ¿Para qué la tocamos? Te pongo un ejemplo. Hay diferentes instituciones, por ejemplo, que te piden empleados que no rebasen los 55 años O de edad. el certificado de no problema, gravidez. Eso que iba a es ese es otro una problema. aberración. Sí, Vamos, claro. pero vamos, en las licitaciones, Sí. Sí. Públicas, Sí. digo, en muchas de las licitaciones te Sí. lo ponen, Claro. no mayor a 55 No, pero años. ahorita de facto, arriba de 35 años la persona ya es vieja Ya. y Sí, no así tiene es, así fuentes es. de empleo. Fíjate. No, pero imagínate, esa persona se quejan de derechos humanos, ¿sí? Y la responsabilidad para la persona que está actuando de esa manera, porque no puedes violentar de esa manera. Y es lo mismo que con la carta de antecedentes no penales. Si esta persona inicia un procedimiento administrativo, lo va a ganar. El tema da para más, yo creo que hay que ampliarlo en próxima Pero ¿qué programa. pasa con un empresario? Pues él tiene la libertad de decir Claro. sí o no. Sí, claro, por lo que no supuesto. Pero aquí es el eso. problema es es que hay una estigmatización social Sí. Sí. y tenemos que superarla. Porque yo digo, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Yo conozco a gente, cuando siendo presidente de la comisión, los conocí dentro de un área penitenciaria, Claro. de un delito grave, y hoy no saben de qué, cómo vive en familia. Lo que quiere él es encontrar trabajo y se dan de topes porque tiene un estigma. ¿Qué hacemos de un entonces? documento. Pero volvemos a lo mismo. Lo que está generando un sistema son delincuentes. Y yo diría, a estos efectos está generando una víctima. Así es. Sí, claro. Fíjense Así bien. es. Por eso, pues Entonces, volvemos a ahí- victimizar a la gente desde el momento Claro. que se está haciendo con los Entonces juicios tenemos orales. que evolucionar. Se victimiza. Parte es cultura. Ya me están y tenemos corriendo. que acompañarlo en el ámbito Francisco, jurisdiccional. ¿cómo ves si nos aceptas la invitación dentro de 8 días? Encantado. Sí, porque tenemos mucho, hombre, sí, mucho, sí, sí. mucho. Entonces, pues bueno, el doctor Coronato estará dentro de 8 días nuevamente con nosotros. Nos despedimos. Ya sabe, si toma, por favor no maneje, porque la vez pasada lo dije mal. Y vamos con copia para y con eso nos despedimos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Con copia para es el espacio para su denuncia y la respuesta de tu programa quien resulte responsable. Este problema va con copia para el Ayuntamiento de Cuernavaca. Vecinos de la colonia Mate Redondo denunciaron que continúa el conflicto entre permisionarios de la Ruta 9. En voz de Francisco Pedraza, representante de los colonos, destacó que la semana pasada la Dirección de Obras Públicas Municipal intentó quitar una reja que colocaron como medida de autoprotección. El denunciante refirió que esta acción fue derivada de la presión que ejercen los transportistas para establecer la base de su ruta en el interior del propio fraccionamiento. Al respecto dijo: se presentaron las autoridades del ayuntamiento, directamente la Secretaría de Obras Públicas, con la intención de retirar nuestra reja y caseta que tenemos en nuestro único acceso a nuestro fraccionamiento, argumentando que estábamos obstruyendo o que estamos obstruyendo el libre tránsito. Me permito aclarar que no es así, que es un acceso único que tenemos y que no obstruimos el paso porque no hay paso para ningún otro lado, nada más entramos los que vivimos aquí. Todo esto es derivado de una presión de la Ruta 9 para querer quitar esta reja. Aquí hacemos un llamado a las autoridades para que pues, pongan atención. Lo único que se lograría con esto pues, es abrir la puerta a la delincuencia, porque pues al no tener este control nosotros estamos expuestos a seguir siendo pues, víctimas de la delincuencia, ¿no? Esta reja la pusimos porque hemos sufrido muchos robos en nuestras casas, en nuestras propiedades, hemos sido amenazados, secuestrados. Entonces es una manera de pues, hacer el trabajo que no pueden hacer las autoridades porque han sido rebasadas por la delincuencia.
Los vecinos consideran que los intereses económicos en la construcción del centro comercial de Plaza Galerías derivó en este conflicto. Por tal motivo, hicieron un llamado para restablecer el orden. Para quien resulte responsable, informa Carlos Quintero. Con copia para quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.